En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, celebramos esta Eucaristía, solemnidad de la Santísima Trinidad, donde la liturgia de la Iglesia nos plantea fundamentalmente dos cuestiones, ¿de acuerdo? La cuestión sobre Dios, sobre su existencia, sobre la consideración de algo que está arraigado en lo profundo de la fe de Israel, que es el monoteísmo, que hay un único y solo Dios verdadero, ¿de acuerdo? Y junto con esa cuestión sobre Dios, la cuestión sobre si bien Dios existe, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contenido de su misterio? Al aproximarnos a esta pregunta tenemos que ser conscientes de una limitación bastante grande, y es que todos los que estamos aquí, como personas humanas que somos, tenemos limitaciones para poder de algún modo abarcar un misterio que por su propia naturaleza nos supera, ¿ya? Dios es el trascendente, ¿no? Dios de alguna manera, podríamos decir, se escapa a nuestra capacidad aprehensiva, o sea, no lo podemos abarcar con la pequeñez de nuestra inteligencia y de nuestra mente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, lo que podemos decir de Dios es fruto fundamentalmente, ¿no?, de aquello que en algún momento Dios ha dejado de sí mismo en su obra creada y que nos permite en algún momento aproximarnos a entender algo de lo que es Él en sí mismo, ¿de acuerdo? Lo cual significa siempre para nosotros un viaje lleno de grandes limitaciones, ¿no? Y por eso de grandes dudas y de grandes inquietudes por parte de muchas personas que en algún momento al preguntarse sobre estas dos cuestiones, pues evidentemente a veces tienen reacciones adversas de duda o de desconfianza, ¿vale? ¿Queda claro entonces? La cuestión sobre Dios, ¿no? Dios existe, y la cuestión de ¿y qué es Dios? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué podemos decir nosotros de Dios? Tenéis cara de ojipláticos, que hemos dicho algo que es la realidad, ¿no? La realidad que nos plantea pues la experiencia de fe. Por eso estamos reunidos aquí en la Iglesia, ¿no?, para dar, digamos, respuesta a esas inquietudes. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión sobre Dios. ¿Dios existe? Bueno, a ver quién dice que no. A ver si alguien aquí sentado diría, pues no. Entonces yo diría, ¿y qué hace usted aquí? ¿No? Bueno, la cuestión sobre Dios. ¿Dios existe? Pues bueno, para poder dar una respuesta a esta pregunta, que es curiosamente de las dos, quizás la más fácil de acceder, ¿no?, la existencia de Dios, tenemos que preguntarnos fundamentalmente, ¿no?, o hacer un ejercicio reflexivo. Hemos dicho que no podemos de alguna manera penetrar en el misterio del Dios que nos trasciende, ¿de acuerdo? Pero que he dicho que sí que podríamos en algún momento fijarnos en la realidad que Dios ha creado para de esa manera, ¿no?, pues plantearnos la conveniencia de la existencia de ese Dios, ¿de acuerdo? ¿De qué partimos fundamentalmente? Partimos de la naturaleza en sí misma, de la obra creada. De hecho, la palabra creación, la palabra barak, palabra hebrea, que significa crear, es una palabra que solamente tiene un sujeto de acción, y ese es Dios. ¿Nosotros podemos crear? ¿Qué significa crear? Significa que de la nada le otorguemos a nosotros, a las cosas, existencia. Lo voy a repetir. Que de la nada, de repente nosotros de algún modo podamos darle a algo existencia. ¿Eso lo podemos hacer alguno de nosotros? A lo mejor lo podemos probar. Y de repente, ¿no?, alguien puede imaginarse
quiero un Rolex. Un Rolex. Y lo piensas, ¿no? Profundamente. Un Rolex, un Rolex, un Rolex, un Rolex, un Rolex. Poquito podemos hacer, ¿eh? Poquito podemos hacer. No podemos crear nosotros porque no podemos darle existencia a nada. De hecho, cada uno de nosotros ha recibido la existencia. No nos la hemos dado nosotros. La existencia es algo que se recibe, ¿de acuerdo? En algún momento, cualquiera que haya pasado, ¿no?, por estudios en primaria o secundaria o en universidad, en algún momento se ha planteado el tema de la creación. Pero crear, los científicos están locos por demostrar que en algún momento, por alguna razón, la materia se crea por sí sola. De hecho, todos hemos escuchado hablar de la teoría del Big Bang, ¿a que sí? Como contraria al hecho de que Dios exista. Hombre, las cosas no las ha creado Dios, han surgido por el Big Bang. Porque había una masa primigenia y esa masa explotó y formó el universo tal y como lo conocemos. ¡Padre, eso es mentira! Hombre, en realidad eso tiene una base científica bastante firme, ¿eh? Que lo sepáis. Eso quiere decir que tampoco quiere decir que nosotros en algún momento despreciemos o menospreciemos la labor que hace la ciencia. En algún momento, pues sí que se puede entender que el universo haya tenido ese origen, ¿no? Como fruto de una gran explosión y una conformación del espacio tal y como lo conocemos, tal y como lo entendemos, ¿no?, actualmente nosotros. Pero, ¿de dónde vino esa masa primigenia? Y segundo, ¿qué lógica, qué sabiduría hace posible que esa masa primigenia realice, ¿no?, de algún modo todo aquello que hace posible que hagamos ciencia, o sea, que le dé inteligibilidad al universo tal y como lo conocemos? Porque en el universo hay leyes. Todo sigue unas pautas muy, muy concretas. De hecho, con una base racional, con una base lógica bastante firme que hace posible la labor científica. De lo contrario, no se podría hacer ciencia. Si en algún momento las cosas fueran de un modo o de otro, si no tuvieran una razón de ser, si no tuvieran una lógica, entonces podrían ser de cualquier forma. Pero ¿qué es lo que vemos en la naturaleza? ¿No vemos orden en la naturaleza? Las cosas se van sucediendo, cada una por algo que no depende de nosotros. Ni siquiera tú mismo ahí sentado eres capaz de regir sobre la circulación de la sangre en tu cuerpo, sobre la respiración en tus pulmones. Todo eso está ya presente en tu naturaleza, con una sabiduría y con una lógica que te sobrepasa. El gran problema de cierto grupo de científicos, no todos, pero de cierto grupo de científicos es plantear que podemos dar una explicación científica al acto creador de Dios. Y no es posible, porque la creación es algo que se sale de la metodología científica, es algo que se tendría que acoger y aceptar, porque no se puede demostrar. Ni tampoco se puede pretender que al no encontrar una respuesta, la respuesta ante todos estos interrogantes sea el azar. ¿Por qué se han dado estas cosas? Porque sí. Porque eso tampoco es científico, de hecho. Aunque sea una herramienta que muchas veces se utiliza para ridiculizar el planteamiento de aquellos que en algún momento confiamos y creemos en la existencia de Dios. ¿Queda claro? Entonces, no es tan, aunque pueda parecer, ¿no?, que lo del Big Bang y todo eso pone como en jaque o en cierta duda o desconfianza lo que es Dios en sí mismo, es porque, como decía un gran científico, poca ciencia nos aleja de Dios y mucha ciencia nos vuelve a acercar a Él. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas circunstancias que en algún momento nos permiten aproximarnos de algún modo a Dios? Bueno, son las vías de aproximación a Dios. Les aconsejo vivamente esta lectura. De hecho, hay un actor francés, Jacques Maritain, que hace un escrito sobre esto, las vías de aproximación a Dios. Y es un libro pequeñito, muy fácil de leer. Jacques Maritain, las vías de aproximación a Dios. Si alguien en lugar de comprar la revista mía o prefiere comprar este libro, me daría una gran alegría. ¿De acuerdo? Jacques Maritain.
las vías de aproximación a Dios. Y fundamentalmente parte de lo que contemplamos y de lo que sí podemos apreciar. Aquí se suele decir que todos los efectos tienen una causa, ¿no? Todos los efectos tienen una causa, ¿no? La realidad causa y efecto siempre nos lleva a remontarnos a una causa ulterior y tendríamos que llegar siempre a la primera de ellas. ¿Cuál fue la primera causa de todo? Sería una causa incausada, ¿no? Que no sea efecto de nada, sino que sea la causa fundamental. Pues esa causa incausada es lo que llamamos nosotros Dios. Todo tiene en este mundo movimiento, no solamente movimiento físico, sino un proceso, vamos a decirlo así, en todas y cada una de las realidades de la naturaleza hay procesos, hay movimiento, lo vemos en nuestra naturaleza, las estaciones siguen un movimiento, nuestra vida sigue un movimiento. ¿De dónde proviene ese movimiento? Todo lo que tiene un movimiento tiene que tener siempre algo que lo haya causado, a eso como lo llamamos, un motor, algo que impulsa el movimiento. Oh, tenéis cara de... ¿De qué estamos hablando? No, pues oye, pues todo, sí, si esto se mueve es porque de algún modo yo provoco ese movimiento, soy quien produce ese efecto en la realidad de las cosas. Pues tiene que haber un motor primero, un motor que llamaríamos inmóvil, que no ha sido movido por nada. Ese motor inmóvil es lo que llamamos Dios. Todas las cosas están revestidas de perfecciones. Todas las cosas están revestidas de perfecciones, de belleza, de bondad, de verdad, ¿no? Pues todas esas perfecciones tienen que tener su origen en algo, porque eso no está en nosotros, ¿no? Esas perfecciones. Entonces, ¿quién es la perfección que ha dado origen a todas las demás perfecciones? Eso es lo que llamamos nosotros Dios. ¿De acuerdo? O sea, que no es tan difícil en algún determinado momento plantearnos a través de la observación de la naturaleza y de todo lo que existe en la naturaleza. Bueno, otra de las vías es el hecho de que la naturaleza tiene pautas e inteligibilidad, ya lo he dicho, ¿no? Sin esas pautas, sin esa... A ver, ¿todos conocéis la ley de la gravedad? ¿Sí? La ley de la gravedad dice, ¿no?, que los cuerpos, ¿no?, caen, ¿no?, con una aceleración gravitatoria, ¿no?, por la ley, evidentemente por esa fuerza que existe en nuestro mundo, más o menos a 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Una ley que en su momento fue formulada ¿por quién? Por Isaac Newton, ¿de acuerdo? Entonces, a Newton nadie le dio esta ley. ¿Qué hizo él para poder entenderlo? Vio caer una manzana y no dijo me están pensando por M, ¿me explico? Sino que reflexionó sobre ese acontecimiento y al reflexionar en algún momento se dijo a sí mismo, ¿no?, oye, podemos probar en algún momento, ¿no?, que todos los cuerpos más o menos al caer desarrollan, y así de esa manera, al darse cuenta de eso, llegó a formular esta ley, pero la ley ya está en la naturaleza. ¿Qué fue lo que hizo Newton? ¿Hacerla? No. ¿Qué hizo? Desentrañarla, descubrirla, porque la naturaleza ya la tenía, porque la naturaleza ya tiene esa inteligibilidad y esa inteligencia ordenadora que le ha dado a la naturaleza toda esa capacidad, toda esa lógica, es lo que llamamos Dios. Dios existe y no es tan absurdo, no es tan ilógico, no es solo una respuesta religiosa que no tiene absolutamente nada que ver con la razón o un cuento que nos quieren vender, o algo que es tradicional y que está de alguna manera situado en el medievo y que ahora, ¿no?, con lo contemporáneo, con lo científico, ha dejado de tener validez o ha dejado de tener importancia. No es así. Dios existe. Y no es tan absurdo pensar en ello, ¿eh? Tampoco en este momento lo que quiero es convencerles, de esta realidad. Pero al menos quiero dejar ante la duda, ante la inquietud, algo que nos permita, ¿no?, tener una firmeza y una contundencia para poder realmente aceptar la conveniencia de la existencia de Dios. Además porque es un hecho cultural, donde realmente hay cultura. ¿Me explico? Porque la palabra cultura habría que matizar, ¿no?, a qué nos referimos con cultura, ¿no? Donde hay cultura, hay apertura a la trascendencia.
o hay una idea de lo que es Dios. Siempre, a lo largo de nuestra historia, aún en las situaciones culturales más precarias, ¿no? No sé, los indígenas en el archipiélago de las Islas Fiji, bueno, en fin. Siempre hay una idea religiosa y de trascendencia. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos nosotros, ojalá, ¿no?, o lo tengamos muy claro, que frente a todo lo que nos rodea somos muy pequeños y que necesitamos de alguna manera abrirnos a una dimensión, a un horizonte de algo que es mucho más amplio y que sostiene todo cuanto existe. Por eso todas las culturas son religiosas. Yo no hablo aquí de ideologías o de pensamientos, hablo de culturas. Todas tienen trascendencia y todas han dado una respuesta a la inquietud sobre Dios. Todas y cada una de ellas. ¿De acuerdo? No es tan absurdo pensar que Dios existe. Ahora, os he dado unos cuantos conceptos: causa incausada, motor inmóvil, perfección de toda perfección y inteligencia ordenadora, ¿no? Las 4 cosas, ¿no? Estas son las vías que realiza Santo Tomás de Aquino en su aproximación a Dios, ¿de acuerdo? Ahora, con estas 4 cosas que os he dicho, ¿nosotros tendríamos una relación personal con Dios? Alguien llega aquí a la iglesia, causa y causada. Tengo un problema. Nadie aquí de algún modo se aproxima a Dios de esa manera. Nadie viene a decir, motor inmóvil, tengo un problema con... No. Quiero pedirte a ti perfección de todas las perfecciones. Bueno, le puede salir a alguien un poquito, ¿no?, con verborrea, pero en realidad nada de esto suscita en nosotros una relación personal con Dios. ¿Me explico? Para poder entender cómo se manifiesta esta relación personal con Dios, tenemos que entender algo. Si nosotros no podemos llegar a Dios porque nuestras capacidades son limitadas, entonces, ¿qué es lo que esperamos, no? Que Dios se manifieste, o en otras palabras, se revele. No se revele con B. Porque no es... Alguna vez dije, es que nuestro Dios se revela. Y alguien se quedó mirándome, ¿de verdad? Y yo, no, pero no lo pienses de esa manera. No se revela de revelarse, ¿no? De rebeldía, exacto. No. Es con V, revelarse, que significa que Dios... O sea, la palabra, la etimología, revelar, significa quitar el velo. Hoy diríamos quitar la mascarilla, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, revelar lo que está oculto, quitar el velo, ¿no? Pues eso es lo que significa la palabra revelación. Dios, de alguna manera, al darse cuenta que somos incapaces por nuestras limitaciones naturales de llegar a Él, entonces, ¿qué hace Dios? Dios se baja e intenta buscar un encuentro con el hombre. ¿De acuerdo? Y es exactamente lo que nos habla hoy la primera lectura del libro del Deuteronomio. ¿De acuerdo? ¿Quién hace memoria de esa acción de Dios por la cual se abaja a la condición humana? ¿De quién hace memoria en la primera lectura? El pueblo de Israel, en la persona de Moisés, que en este discurso intenta ayudar a que el pueblo comprenda cómo ha sido esa intervención de Dios en nuestra historia, cómo Dios ha salido a nuestro encuentro. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué salió al encuentro del pueblo de Israel? ¿Para qué? Para salvarle. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. No sé si recordáis esto del Antiguo Testamento. Dios sale al encuentro del hombre, ¿no? Sale al encuentro de Moisés a través de la zarza que ardía sin consumirse, ¿no? Y a través de ese prodigio empieza toda esta fascinante historia del encuentro de Dios con su pueblo, para establecer con ese pueblo una alianza, para que ese pueblo se sintiera el pueblo de la propiedad, el pueblo cercano a Dios. Y es lo que se pregunta Moisés, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? Que se ha acercado tanto a nosotros, que nos ha hablado, ¿no? Porque le ha hablado con Moisés, ¿no? ¿De acuerdo? Que nos ha transmitido su voluntad, el cumplimiento de los mandatos del Señor, ¿no? O sea, ¿qué Dios hace esto? Normalmente siempre, de algún modo, en el gran horizonte en el que se desarrolla fundamentalmente, ¿no?, este ámbito de trascendencia, normalmente casi siempre lo que se aspira es que nosotros conquistemos a Dios, que lleguemos a Él, que nos esforcemos por en algún momento, ¿no?, ser capaces, ¿no?, de conquistar como su corazón, vamos a decirlo así. Pero aquí es Dios el que viene a ofrecer
su amor, su misericordia y su compasión por todos y cada uno de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, ¿no? Exactamente lo que vamos a ver. Y Moisés les dice algo que también es importante. Mirad, hay algo que de alguna manera tenéis que ser claros, que nosotros no creemos en el politeísmo, no creemos que hayan muchos dioses, sino creemos que hay uno solo. ¿Me explico? De hecho, donde hay politeísmo, siempre hay una tendencia a que en algún momento haya un ser superior que gobierne a todos los demás dioses. ¿Me explico? Porque en el fondo el concepto de Dios siempre es un concepto que remonta, ¿no?, hasta que ya no se pueda tocar techo, ¿no? ¿Me explico? Si hay una comunidad de dioses, ¿de dónde han surgido todos esos dioses? Pues han surgido de aquí. Ah, pues eso es lo que llamaríamos el Dios verdadero, el único Dios verdadero. ¿Recuerdan quién les dijo esto? Esto lo dijo San Pablo un día. ¿Dónde? En un aeropuerto, padre. No, en el Areópago, en realidad. ¿No? En el Areópago, en Grecia, en Atenas, cuando vio a todos los templos, a los altares dedicados a los dioses. Había un altar al Dios desconocido, ¿no?, al Dios que lo sostenía todo, ¿no?, y al que no se podía acceder, del que había sido ocasionado toda esa gama de dioses, ¿no? Entonces, en algún momento, por eso Moisés les reafirma a todos los habitantes de Israel que hay un único Dios verdadero, ¿no?, que está en la base, ¿no?, del Shema, ¿no? Adorarás solamente al Señor tu Dios, porque solo hay un Dios. Y a esa quien de alguna manera responde la inquietud más profunda de nuestro corazón, ¿de acuerdo? En cuanto a la adoración, hay un único Dios verdadero, cumple los mandatos que ese Dios te ha dado en esa cercanía, en esa muestra de su amor y su misericordia para contigo, porque ha bajado a tu encuentro, se ha mostrado, se ha revelado para que tú de algún modo le conozcas. Entonces abre tu corazón y dice el libro del Deuteronomio y al final, y serás feliz. Y acogerás, ¿no?, a través, ¿no?, de esa disposición, acogerás, ¿no?, de esa manera en la pretensión que Dios tiene de acercarse a ti, que es que tú puedas encontrar el camino de tu alegría, de tu paz, de tu realización plena como hijo de Dios, que es lo que mueve a Dios fundamentalmente. Ahí ya nos deja una pequeña traza de lo que es Dios en sí mismo. Es el Dios que se acerca al hombre, es el Dios que se fía de ti, es el Dios que siempre perdona, es el Dios que siempre de algún modo te tiende la mano, el Dios que no te juzga y no te condena, sino quiere tu salvación. Y hoy podríamos decir lo mismo que dijo Moisés. ¿Tenéis, de alguna manera, ¿no?, tenéis conciencia realmente del Dios que tenemos? Madre mía, qué silencio. ¿Tenéis conciencia de ese Dios? De ese Dios tan bondadoso y tan cercano, de ese Dios que jamás irrumpe en el desarrollo de nuestra libertad personal, la respeta y a pesar de que obremos no conforme a su voluntad, a pesar de todo eso, nos sigue amando, sigue apostando por nosotros, sigue viendo y examinando lo profundo del corazón. No es como nosotros que en algún momento somos capaces de juzgar y condenar. Dios de alguna manera es capaz de mirar lo que hay dentro del corazón y conoce y ahonda profundamente en la razón de nuestra flaqueza y de nuestra debilidad. Sabe que somos barro, no se escandaliza por ello y nos ofrece continuamente múltiples oportunidades para poder resarcirnos de esa situación, para que encontremos el camino, para que aprendamos de su mano a cómo llevar a cabo la realización plena de su voluntad en nuestra vida. Y vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Realmente tomáis conciencia de ese Dios? Porque es un Dios cercano. Es un Dios que te ama. Para muchas personas, tomar conciencia de la existencia de ese Dios que te ama es, de alguna manera, salvarte de la desesperanza, alcanzar la fuente de tu dignidad personal. El que de alguna manera no te sientas derrotado, que no sientas que tu vida de alguna manera no tiene sentido. Porque cuando Dios ama, Dios restaura. Dios hace las cosas nuevas en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. El Dios en algún momento que hoy el libro del Deuteronomio nos pide que le abramos el corazón y que le hagamos caso. Porque nos conoce
Nos conoce, fuimos creados por Él. En lo profundo de nuestro corazón hay una huella, que es la huella de Dios, el Dios creador que nos formó a su imagen y semejanza. ¿Cómo en algún momento cómo vamos a pasar desapercibidos para Dios si somos sus hijos? De hecho, como lo dice San Agustín, nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en Dios, porque es para lo que hemos sido creados, para establecer, ¿no?, esa relación personal con Él. Por eso nuestra relación con Dios no es una relación, digamos, como se plantea, ¿no?, en otros ámbitos religiosos, ¿no?, y sobre todo por lo que se plantea casi siempre en una estructura o en una antropología mucho más oriental, en la cual somos efluvios de una divinidad y que lo que tenemos que hacer es volver a sumergirnos en eso absoluto, ¿no?, que es Dios. No, Dios establece una verdadera relación personal con nosotros, donde hay un yo y hay un tú, y donde se valora el concepto de persona, individual e irrepetible, lo que somos cada uno de nosotros. Así que eso no lo podemos en algún momento negar. ¿De acuerdo? Así que tendríamos que decir con el Salmo: dichosos somos, porque somos el pueblo de su heredad. Él ha querido que seamos sus hijos y quiere que todos los hombres participen, ¿no?, de esta gracia, que de algún modo todos puedan entender que son amados por Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento todavía no había una revelación plena de Dios. De hecho, lo que encontramos en el Antiguo Testamento siempre va a ser una idea mucho más, llamémoslo así, antropomórfica, un Dios mucho más que se parece a nosotros. Dios que tiene ira, un Dios que de alguna manera, ¿no?, se desconcierta, que se arrepiente de las cosas que plantea hacer. No sé si me entendéis. La Antigua Alianza, digamos, la relación de Dios con el pueblo de la Alianza en el Antiguo Testamento es una relación todavía muy velada. La revelación va a ser plena, cuando Dios, al darse cuenta que la ley se muestra insuficiente para poder restaurar la herida en el corazón del hombre, cuando Dios decida enviar a su Hijo. Y aquí ya empieza a plantearse todo el tema del misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios que, a pesar de que hemos asegurado categóricamente que es un único Dios verdadero, un solo Dios verdadero, resulta que en Dios hay personas. Y que Dios es Trinidad. O sea, es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Y eso lo hemos aprendido todos en el catecismo, o algún día nos lo hemos repetido algún cura, algún catequista, alguna... Dios es un solo Dios verdadero con tres personas distintas. ¿A que nadie ha profundizado sobre esto? ¿A quién va? Honestamente, ¿quién? Empiezas tú a pensar en esto y ya, de hecho, San Agustín en algún momento, ¿no?, que es el doctor, quien ha hablado mejor del misterio de la Santísima Trinidad, San Agustín. Santo Tomás casi que recoge toda la tradición agustiniana con algunos apuntes, pero San Agustín es el doctor Trinitatis, ¿no?, el más importante, ¿no?, que ha reflexionado sobre este misterio de Dios. Y San Agustín, creo que hoy lo diremos todos los curas en todas las iglesias, ¿no?, la famosa anécdota de San Agustín en la playa, cuando iba pensando cómo es eso del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no?, y se encuentra un niño que ha hecho un orificio, un hueco en la arena y que va trayendo agua del mar para meterla en ese orificio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces San Agustín se queda mirando al niño, le dice: ¿pero qué haces, no? Entonces el niño le explica: no, es que quiero meter todo el océano en este orificio. Le dice Agustín: bueno, es que eso es imposible, tú no puedes meter algo tan grande en algo tan pequeño. Y el niño le dice: pues exactamente lo mismo te pasa a ti, un misterio de Dios que es tan grande no cabe aquí, que es muy pequeño. Esa fue la gran lección que recibió Agustín, ¿no? No se puede abarcar esa raíz. Sin embargo, San Agustín es el que mejor nos habla de esta circunstancia, ¿no?, de lo que es Dios en su misterio, Trinidad de personas. Y fundamentalmente porque Dios no es un Dios solitario, no es un Dios aburrido, es un Dios que en algún momento plantea su misterio, lo que es Dios en sí mismo, como una comunión de amor. Como una comunión de amor. ¿Y cómo se da esta comunión de amor? Bueno, no creáis, ¿no? A lo mejor todos los curas vemos, creo que un año entero, ¿no?, el misterio de la Trinidad, y de todos modos al final no es que nos enteremos mucho, ¿eh?
O sea, podemos decir algo al respecto, pero no es que podamos descifrar el misterio, podemos decir algo. Y especialmente, ¿por qué podemos decir algo? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Significa que algo de lo que hay en nosotros es reflejo de lo que es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos cosas que tendríamos que decir al respecto. La primera, que es la por donde tengo que empezar, fundamentalmente nosotros también fuimos creados no para estar solos, ¿no? Para estar de algún modo replegados como en un acto de egoísmo y cerrados en nuestra propia carne. Fuimos creados también ¿para qué? Para amar. La imagen y la semejanza de Dios nos recuerda lo importante que es crear comunión. De hecho, somos iglesia, ¿no? Y eso permite que en algún momento seamos conscientes de esa responsabilidad, de esa sensibilidad de los unos por los otros, ¿no? En la tarea de amar. ¿Para ser reflejos de qué? De lo que es Dios en sí mismo. ¿Por qué las personas pueden en algún momento, ¿no?, ver en nosotros el reflejo de Dios? Porque ven, porque ¿qué ven? La perfección. Porque ven el amor, porque ven el amor. Que era lo que hacía que muchos se adhirieran al cristianismo al principio, porque veían cómo se amaban. Es la gran responsabilidad, el gran, digamos, el gran signo, ¿no?, que se manifiesta en medio de la responsabilidad de la Iglesia para hacer patente el misterio de Dios. ¿De acuerdo? Dios es comunión de personas, no estamos congregados también en la comunión de un solo pueblo, ¿no?, para vivir plenamente este misterio de amor. Además, porque Dios mismo ha revelado que Él es amor. Hay una cancioncilla ahí que dice: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. ¿Qué? San Pablo lo repite, dice, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, para que nadie se le olvide, ¿no? Lo podíamos ensayar y todo. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, o sea, desempolva la Biblia, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Pues ya está, a ver si alguien desempolva la Biblia y lo busca. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Agustín de Hipona, plantea fundamentalmente que la otra realidad que nos permite hablar de Dios es la imagen del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y en el hombre hay dos facultades que consideramos siempre como las superiores, las facultades más perfectas que tenemos. A ver si atináis cuáles son. La voluntad, muy bien, y la otra, la inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer acto de inteligencia? Uno de los primeros actos de inteligencia que se dan en el hombre. ¿Saben cuál es ese? La autoconciencia. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nos damos cuenta que existimos. Repito, no es que alguien se levante por la mañana, ¡oh, existo! No, eso ya ha pasado hace muchísimo tiempo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dentro de los primeros momentos de la vida tomamos conciencia de que existimos, de que somos algo, ¿ya? Muy precaria, ¿no? Pero tomamos conciencia. Entonces, en virtud de eso, dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que Dios en algún momento también podría hacer ese acto de conciencia de sí mismo. O sea, Dios se da cuenta que es Dios. Puede darse, ¿no? Porque en el fondo, pues Dios es inteligencia y sabiduría infinita. Entonces, al Dios darse cuenta, claro, si cualquiera de nosotros tomáramos esa conciencia ahora, ¿no? De repente, tú imagínate que nunca hubiera pasado y que de repente, ¡ostras! ¡Existo! ¿No? Y cuando dices eso, inmediatamente dices, madre mía, qué maravilla que existo. Entonces, ese acto de autoconciencia, de complacencia, hace que de Dios salga una palabra, ¿no? Un verbo. Y ese verbo que sale es el Hijo, ¿no? Se plantea, ¿no?, este misterio de la Santísima Trinidad de esa manera, ese primer acto de autoconciencia divina en el que Dios irrumpe, ¿no?, en alabanzas frente a su ser Dios, es lo que crea en el misterio íntimo de Dios la relación entre el Padre y el Verbo, como lo conocemos nosotros, tal como lo dice San Juan, y el Verbo se hizo carne, y el Hijo que sería, digamos, engendrado. De hecho, saben que nosotros cuando conceptualizamos las cosas, cuando creamos los conceptos, todos creamos conceptos porque tenemos necesidad de abstraer la realidad y llevarla a nuestra cabeza. ¿De acuerdo?
Todos tenemos el mismo concepto, a pesar de que tengamos idiomas distintos para poder señalar a ese concepto. Lo que es un árbol, todos sabemos que es un árbol, solo que en castellano, ¿cómo le decimos? Árbol. ¿En inglés? Tree. En francés, todo. Pues, pero es el mismo concepto. Y ustedes no se dan cuenta que concebir es una palabra que utilizamos también para engendrar. Creemos firmemente que nosotros engendramos, que damos a luz los conceptos en nuestra cabeza. Pues de la misma forma, de algún modo se plantea por analogía que Dios engendra su verbo eterno a través de este acto de autoconciencia divina. No estoy diciendo que alguien diga, ya entendí, entendí. Estamos diciendo algo que nos puede aproximar a entender por qué hay una relación entre un padre y un hijo. Y evidentemente, ante todo bien conocido, ante todo lo que tiene apariencia de bien y sabemos que es un bien, ¿qué hace el hombre? Hace el primer acto, evidentemente, que es el quererlo, que es el acto de la voluntad. La voluntad siempre sigue al conocimiento. Lo que conozco y me parece que es bueno, lo quiero, lo pretendo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que venga que después de ese acto de generación eterna del Verbo en el misterio de la Santísima Trinidad, entre los dos se genere un querer. Ese querer que hace que de algún modo entre el Padre y el Hijo surja una relación ¿de qué? De amor. Una relación de amor que conocemos como el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo sería el acto de voluntad que sigue al primer acto de conocimiento dentro del misterio de Dios. Y es engendrado, o es más bien engendrado, el Hijo es engendrado, pero el Espíritu Santo surge ¿por qué? Surge por el amor entre ambos. Surge por el amor entre ambos. La clarificación de estos misterios la tenemos en el credo que llamamos largo, ¿no? Que hacemos poco aquí, aquí hacemos normalmente el credo apostólico, pero en el credo largo decimos que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre y por quien todo fue hecho. ¿Y qué decimos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esta reflexión que hacemos en el credo nos recuerda, ¿no?, que el Espíritu Santo es inspiración divina, ¿no?, entre las dos personas, entre el Padre y el Hijo, y eso es lo que hace que se conforme ese misterio de unidad. ¿Y por qué se conforma un solo misterio de amor? Porque en el fondo todo lo que es el Padre se entrega al Hijo, todo lo que es el Hijo se entrega al Padre, y esa persona relación que va llevando continuamente esta circularidad de amor entre uno y otro, adquiere, siendo relación, adquiere una connotación personal. Por eso es persona, don en el misterio de la Santísima Trinidad. Y es lo que hace que el misterio de la Santísima Trinidad sea uno. Se ha dicho. Con lo cual ya hemos hablado del Dios inmanente, del Dios, ¿no?, que nos supera. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque ¿quién lo ha revelado? Jesús. Porque Jesús hablaba de que Él tenía un Padre. Y hablaba también y prometió la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso hemos sido capaces de sintetizar el misterio de Dios a través de lo que Dios mismo nos ha revelado en la palabra, ¿de acuerdo? Y es en lo que creemos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Yo hablé de una imagen hace poco, ¿no?, para que entendiéramos un poco lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, la imagen de la luz. No la luz, ¿no?, sino la luz eléctrica, ¿de acuerdo? Pues para que haya luz, necesitamos que haya una planta, ¿no?, nuclear, una planta hidroeléctrica o lo que sea, ¿de acuerdo? De la planta viene la corriente para que nosotros veamos la luz, ¿de acuerdo? ¿La corriente se ve? No se ve, pero se percibe y se siente, ¿no? O si quieres tocar un cable, quiero experimentar eso que dijo el Padre, bueno, tú mismo, ¿no? Pero la corriente se siente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera entendemos que una realidad tiene de alguna manera, pues el Padre sería la planta, Cristo es la luz del mundo, ¿y quién es el Espíritu Santo? El que transmite de un lado a otro, ¿no?,
esa realidad, ¿no? Como para poder entender un poquito lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Si uniéramos aquí 3 velas, 3 cirios encendidos, ¿no? Pues aquí solamente tengo 2, o si no me utilizaría estos 2, pero si los unimos, pues muy probablemente, voy a hacer aquí un desastre, si unimos la luz, ¿os dais cuenta que la luz se funde? Si fueran 3, serían una. Y así es el misterio de Dios. Otro ejemplo para hablar de lo que es la naturaleza del amor divino. En fin, bueno, podríamos decir muchas más cosas. Yo estoy aquí súper entretenido y se me olvidó que tengo una comunión. Así que, hermanos, solo me queda hablar de la segunda lectura. Y ya nos habíamos hecho la ilusión de que iba a terminar, si íbamos para la playa. Hermanos, la segunda lectura viene a decirnos que esa Trinidad inmanente, esa Trinidad que nos supera, ese misterio de Dios que nos sobrepasa, quiere morar en nuestro corazón. Y ahí el gran misterio. Más allá del misterio de Dios que nos sobrepasa, es considerar que ese misterio de Dios se manifiesta en nuestro corazón. Nuestro corazón es morada de Dios por el Espíritu, y donde está uno, están los otros dos, con lo cual significa que nuestro corazón es morada de la Santísima Trinidad. Ese Dios que no contiene el cielo y la tierra quiere estar presente en tu corazón. ¿Y de qué manera se ha dado este milagro? Según la carta que hemos escuchado en el día de hoy, la carta a los Romanos, creo si no estoy mal, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Y no se nos ha dado un espíritu cobarde, un espíritu que se basa en el miedo. La relación con Dios no se basa en el miedo. ¡Ay, qué tal que Dios me castigue! No, la relación de Dios a través del Espíritu se da en la base del amor. Él te ha dado el amor para que tú sepas corresponder, ¿no?, ante lo que Dios te ofrece y te da. Y ese amor se ha dado a través, ¿no?, evidentemente, de la obra redentora del Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre. Con lo cual, dice, ese Espíritu viene a nuestro corazón para gemir con gemidos inefables y que de nosotros salga un Abba, Padre, de tal forma que en nosotros se reproduzca la vida de Cristo y el Padre reconozca en mí ¿a quién? A su Hijo Jesús, y me otorgue continuamente la gracia del Espíritu Santo para que ese misterio que Dios vive en sí mismo se viva también en nosotros y que seamos partícipes también de la vida de Dios. Ese es el gran milagro que hoy tendríamos que contemplar. No el hecho de que Dios exista y que sabemos que Dios es una comunión trinitaria de amor. Nos podríamos quedar aquí, sino el hecho es llegar hasta donde ese misterio quiere anidar, que es en tu corazón. Y es el gran misterio que hoy celebramos. Y es la gracia que vamos a pedir, que en virtud del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón, nosotros seamos morada de Dios por el Espíritu y por tanto templos vivos donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios manifiesta su rostro, donde Dios de alguna manera podrá sacar el mayor potencial de lo que cada uno de nosotros es capaz de dar y de ofrecer, muy a pesar de nuestra debilidad. Dios se manifiesta en nuestros corazones si le acogemos, si le abrimos el corazón y le permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. O sea que la fiesta, la solemnidad de hoy, no es una solemnidad que se contempla a lo lejos. ¿Me explico? Dios. Sino que ¿dónde se contempla realmente? En el corazón. Sois morada de Dios por el Espíritu, templos de la divinidad. Y eso nos confiere, evidentemente, no solamente una dignidad, una grandeza, sino una plenitud. Porque significa fundamentalmente darle al corazón lo que el corazón ha buscado siempre y que busca siempre. Siempre. Cuando nos metemos en donde nos metemos, ¿no?, cuando somos frágiles y débiles, en el fondo buscamos amor. Buscamos a Dios, muchas veces sin saberlo, muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello. Así que vamos a pedir especialmente esa gracia para que el Señor nos ayude, para que hoy valoremos, ¿no?, este misterio y que cuando de algún modo se hable de Trinidad, de la Santísima Trinidad, del Dios único y verdadero, 3 personas distintas, recordemos realmente que no tenemos que mirar hacia lo abstracto o hacia lo lejano, sino donde tenemos que mirar es fundamentalmente al corazón, a ese Dios que se ha hecho tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano, que quiere morar en tu corazón. Recomiendo vivamente
otro texto de lectura. Y padre, si viene el verano, ¿qué vais a hacer? Ocupar el tiempo, ¿no? Con lecturas sanas, espirituales. El Monseñor Munilla, que es un obispo aquí que es muy famoso, siempre recomienda lecturas para el verano. Está pendientes cuando saque la lista, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues yo os recomiendo a la Beata. ¿Es Beata Sor Isabel? Santa ya, ¿no? Creo que es Santa, sí. Santa ya, Santa Isabel de la Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Sor Isabel de la Trinidad es una monja carmelita, ¿de acuerdo?, que ha desarrollado una riquísima experiencia espiritual en la base de eso que hemos hablado en el día de hoy, de la presencia de los tres en el corazón del hombre. Así que os dejo esa inquietud también, ¿no? O sea, hombre, sí, el de Maritain era así, ¿no? Si buscáis las obras completas de Isabel será así. Lo siento, tenéis el verano. Así que, Sor Isabel de la Trinidad, para que lo tengáis claro y tengáis otra herramienta más para profundizar en estos temas de profunda vida espiritual. ¿De acuerdo? Ya está. Así que continuamos, hermanos, la celebración de esta Eucaristía. Dad gracias por el Dios que tenemos. Dad gracias por el Dios que tenemos. Mucho ánimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.